Ok, vamos a empezar. Vamos a compartir la palabra. Y bueno, voy a hacerles una pequeña reseña de... Estamos viendo el libro de los Gálatas. Hemos dicho que en el caso de los Gálatas... voy a hacer un poquito más para atrás. En el caso de los Gálatas es la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y tiene como principal fundamento la corrección. El apóstol Pablo describe que la palabra de Dios es inspirada, la Biblia, la escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos utiliza la enseñanza y la instrucción. En la primera y en la segunda carta a los Corintios utiliza el redarguir, pero en los Gálatas utiliza la corrección. La enseñanza y la instrucción yo creo que son muy entendibles. Es instruir y enseñar la palabra en justicia, en la obra basada en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, es decir, en el nuevo pacto en Cristo. El redarguir tiene que ver con exhortar, con hacer ver lo que está mal y de lo que nos libró el Señor para no vivir así, no para condenar. Redarguir no significa condenar, no significa señalar, no significa juzgar. Esta palabra es muy interesante porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que, por ejemplo, en Corintios, que utiliza mucho el redarguir, dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, que el que se une con una ramera, es decir, que fornica o adultera, se hace una sola carne con él, con ella. Dice, pero esto no debe suceder porque fuimos comprados por precio y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Entonces el apóstol Pablo no juzga a los que están adulterando, fornicando en la iglesia de Corinto, sino más bien les dice, ustedes ya no deben de vivir así porque han nacido de nuevo, porque ahora son de Cristo, así es que deben de honrar al Señor. Y seguramente esto trae mucha controversia porque en muchos o en la mayoría de las personas que tienen que ver con la religiosidad juzgan el adulterio, juzgan el alcoholismo, juzgan la drogadicción y no permiten que esas cosas sucedan en la iglesia. Y no estamos diciendo que la gracia, que la justicia del Señor las permite, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo que redarguir significa algo diferente, no significa juzgar, significa no debes de vivir así porque ahora eres una nueva criatura. Y por ejemplo, Romanos capítulo 2 dice la escritura que el arrepentimiento viene por conocer la benignidad de Dios. El arrepentimiento viene por conocer la benignidad de Dios, no por juzgar, no por reconocer tu pecado, no, por conocer la benignidad de Dios. Y corregir tiene que ver con haber conocido el Evangelio de la gracia y haberlo dejado de lado para seguir la ley. Es decir, la gracia es superior a la ley, la gracia es superior a la ley fue dada por Moisés o a través de Moisés y la gracia vino con Jesús. La gracia y la verdad vino con Jesús. La gracia y la verdad son uno.
Jesús es la gracia y la verdad. Así es que la corrección tiene que ver con aquellos que empezaron conociendo el Evangelio de la gracia y cayeron a la ley de los mandamientos, de la ley de Moisés o la ley de los hombres. Entonces, por eso el apóstol Pablo corrige a los Gálatas. Por ejemplo, en Efesios el apóstol Pablo instruye, enseña en justicia. En Filipenses exhorta a Filipenses. Y Colosenses corrige, porque los colosenses estaban también yéndose por mandamientos de hombres, una mezcla entre mandamientos de la ley de Moisés y mandamientos de hombres. Así es que, entendiendo que el apóstol Pablo utiliza la carta a los Gálatas para corregirlos y expone de una manera magistral la gracia versus la ley de Moisés. Y en el capítulo 1 vimos cómo el apóstol Pablo, en los primeros versículos del 1 al 5, habla acerca de que él no fue enviado por alguien, ni por una organización, ni por una persona, ni por Pedro, ni por Jacobo, ni por Santiago, sino fue enviado por el Señor. Al apóstol Pablo nadie lo enseñó, sino el mismo Espíritu de Dios fue quien lo enseñó. Y él dice, yo he venido de parte de Dios y soy enviado por Dios. Tan es así que el apóstol Pedro reconoce, después lo vamos a ver, pero en una de las cartas del apóstol Pedro, el apóstol Pedro reconoce que la predicación y los escritos, la escritura de Pablo son espirituales, son parte de la escritura, de la enseñanza que Dios ordenó. Inclusive el apóstol Pedro dice de sí mismo que el apóstol Pablo tiene un discernimiento, una revelación extraordinaria o quizás superior. Bueno, en los siguientes versículos de Gálatas vimos cómo el Señor instruye o enseña a Pablo para que advierta acerca de los que perturban y pervierten el Evangelio. Y dice, tan pronto habéis seguido otro evangelio, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y después les dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay quienes perturbando lo que enseñan, están pervirtiendo el evangelio. Y cuando el apóstol Pablo declara de aquellos que pervierten el evangelio, significa aquellos que le añaden al evangelio de la gracia las obras de la ley. El sacrificio de Jesús en el Calvario, en su obra terminada, es suficiente para salvar, es suficiente para nacer de nuevo, es suficiente para ser renovados en nuestras mentes y ser transformados, es suficiente para vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo. No se necesita la ley. Y es lo que el apóstol Pablo enseña en Gálatas. Pero aquellos que dicen, es que por la gracia venimos a ser salvos, pero necesitamos la obediencia y los mandamientos, y cómo obedecer y cómo agradar a Dios en nuestras acciones, etcétera, etcétera, entonces tienen una mentalidad de ley, queriendo implementar la ley dentro de la gracia. A eso el apóstol Pablo le llama pervertir. Un evangelio pervertido son aquellos que ya no creen que la gracia del Señor Jesucristo, su obra terminada, es suficiente, sino que ahora quieren mezclar la ley. Y el apóstol Pablo hace una distinción clara durante toda la carta de la diferencia entre la gracia y la ley. Ahora,
Cuando hablamos de la gracia del Señor, necesitamos entender, y vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 1, solo para terminar el capítulo, pero es muy importante que entendamos que el Evangelio de la Gracia salva, pero habilita al creyente para vivir en la fe de Jesús, de tal manera que por causa de poner delante de sus ojos, en su boca, en sus oídos, en su mente y en su corazón, la palabra del Evangelio una y otra vez, entonces el creyente puede ser renovado en su mente para ser transformado en la misma imagen de Jesús de gloria en gloria. Un creyente renovado es un creyente que busca vivir en lo mejor de Dios. Es un creyente que tiene la habilidad de vivir a la manera de Dios. Un creyente con una mente renovada y siendo transformado es un creyente que puede vivir en la santidad que muchos religiosos proclaman y demandan de las personas, pero lo demandan como, en la mayoría de ellos lo demandan como acciones que los creyentes tienen que hacer y no como el resultado, como el fruto de ser transformados por la renovación de nuestra mente a través de la palabra. Por ejemplo, hemos dicho algo así como vienen los drogadictos, los pecadores, los alcohólicos y se convierten a Cristo, pero una vez que entran a un grupo, a una organización, a una denominación cristiana, les empiezan a poner ordenanzas y les empiezan a poner exigencias y obligaciones de tal manera que tal parece como que para venir a Cristo no importa cómo seas, pero ahora estando en la organización, en la denominación, ahora tú tienes que cumplir ciertos requisitos para que Dios se agrade, y no es así. Todos aquellos que ponen requisitos, mandamientos, exigencias, lo único que están causando es que los creyentes vivan esclavos del pecado. Porque al sujetarnos ante mandamientos de hombres o la ley de Moisés, lo único que vamos a saber es que nos vamos a dar cuenta o va a ser expuesto el pecado en las personas y va a ser expuesto la incapacidad de poder ser excelentes, de poder ser exitosos en la vida. Pero cuando somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, cuando el Espíritu de Dios y la palabra operan en nosotros el Evangelio de la gracia y de la justicia, entonces nosotros vamos a ser transformados en la misma imagen de Jesús, y entonces vamos a poder experimentar la voluntad de Dios, experimentar la vida de Cristo. Muy bien. Entonces, Gálatas capítulo 1, ya hablamos de todas estas cosas. Dice el versículo 10, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es que el apóstol Pablo habla la verdad en amor. Es muy importante. El apóstol Pablo habla la verdad en amor. Y esto es muy interesante porque hay quienes que por causa de educación, por causa de que te sigan escuchando, por causa de que no dejen de ir a una reunión, de que no dejen de conectarse, no hablan la verdad. Pero dice la Escritura que la verdad tiene que hablarse en amor, pero siempre utilizando lo que el mismo apóstol Pablo enseña en sus cartas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, jamás juzgando, jamás condenando, sino estableciendo el amor incondicional, la gracia incondicional de nuestro Señor, para que aquel que tiene algún problema tenga la aspiración de poder salir de cualquier mal hábito, de cualquier mala racha, de cualquier vida frustrada, de cualquier situación de pecado. Recuerda, el creyente nacido en nuevo le ha sido dado un poder. ¿Cuál? El poder para vivir libres de la ley del pecado y de la muerte. El poder del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte.
nos ha sido dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Así es que el creyente nacido de nuevo, que es transformado por la renovación de su entendimiento, es decir, a través de la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, puede vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, y empezar a conquistar a través de la fe de Jesús, apropiarse de cada una de las bendiciones, de todas las bendiciones que Dios ya nos concedió por gracia. Bien, ahora en el versículo 11 dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque yo había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Dicen que no se escucha. Bueno, sí. Conéctate también. Permítanme un segundito. Hola, hola. Sí, bueno, sí. Bueno, sí, un 2, probando. Bueno, sí, un 2, probando. ¿Se oye? ¿Se escucha? Ya, ahorita sí tenemos que escuchar. Ok. Bien, gracias. Entonces, dice la Escritura que Pablo era, como judío, era de alguna manera celoso de las tradiciones de sus padres y del judaísmo, pero Pablo recuerde que tuvo un encuentro con Cristo y fue transformado, fue cambiado. Y dice la Escritura en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne o sangre, es decir, con ninguna persona, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a Siria, Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba de Dios en mí. Es decir, Pablo está relatando parte de su historia, de cómo él recibió la revelación, que no lo enseñaron los apóstoles, pero él estuvo 3 años en el desierto, dice la Escritura, donde el Espíritu de Dios le estaba enseñando, el Espíritu de Cristo estaba trayendo la revelación del Evangelio, de la gracia que el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Muy bien, ahora vamos al capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1, sigue hablando Pablo acerca de esta historia. Después, pasados 14 años, fíjense, 14 años después de que tuvo un encuentro con Jesús, subió a Jerusalén con Bernabé y llevó a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, no expuso públicamente a los apóstoles o a la iglesia en general, sino en privado. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, muchos de los cristianos judíos tenían una problemática en el sentido de que habían conocido a Cristo, habían nacido de nuevo, pero todavía tenían la enseñanza que les precedía, es decir, que les seguía, que era la ley. Y prácticamente los judíos
seguían ciertas ordenanzas o tenían memoria o ciertas, en el ejercicio de ciertas prácticas de la ley, aunque eran creyentes cristianos nacidos de nuevo, como por ejemplo el circuncidarse. Dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Cuando habla del evangelio de la incircuncisión, habla del evangelio a los que no son judíos. Dice, como a Pedro, el de la circuncisión. Una vez más, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el apóstol Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es algo muy interesante, porque Pedro era prácticamente una persona común y corriente. Pedro no era religioso, Pedro era un pescador, Pedro era considerado no como gentil porque era judío, pero prácticamente como pecador. Tan es así que él mismo se consideraba de tal forma que cuando el Señor Jesús tuvo su primer encuentro con Pedro, Pedro se apartó de él y le dijo, apártate de mí, o le dijo, porque soy pecador. Cuando en aquel momento el Señor Jesús subió a la barca de Jesús para la pesca de gran cantidad de peces, no sé si recuerde que Pedro estaba limpiando las redes cuando el Señor Jesucristo les dijo que bogaran mar adentro, que entraran mar adentro y capturaban muchos peces, y Pedro tuvo temor. ¿Por qué? Porque él decía, soy pecador. Bien, Pedro era, digamos que una persona común y corriente, nada religioso, con nada de experiencia. ¿Cuál era la virtud de Pedro? Ser lleno del Espíritu Santo y recibir la revelación del Señor Jesucristo a través de la unción que el Espíritu de Dios le dio. El hecho de haber estado 3 años y medio con el Señor Jesucristo no le hubieran servido de nada si no es por el Espíritu de Dios que vino en el día de Pentecostés sobre él y sobre todos los que estaban reunidos. Pero Pedro, siendo inexperto en la religiosidad, en lo judío, en la ley, fue enviado a predicarle a los judíos. Y Pablo, siendo un experto en la ley, habiendo sido enseñado por los mejores maestros de la ley, siendo celoso de la ley, inclusive persiguiendo a la iglesia por causa de la ley, es decir, el evangelio, persiguiendo a los que predicaban o creían en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, antes, por supuesto, antes de venir a Cristo, antes de convertirse a Cristo, Pablo, que era celoso de la ley, no fue enviado a los judíos, sino fue enviado a los ignorantes, a los gentiles, a los que no conocían nada de la ley. Esto nos demuestra, y Pedro fue exitoso siendo apóstol para los judíos, predicando el evangelio a los judíos, por eso habla a los de la circuncisión. Y Pablo, eso fue Pedro, siendo exitoso predicando el evangelio a los judíos, y Pablo fue extraordinariamente exitoso predicando el evangelio a los gentiles. Esto demuestra que no es por la experiencia de los hombres en donde nosotros podemos tener, digamos que, ventaja para enseñar o predicarle a otros. ¿A qué me refiero? No porque alguien haya sido alcohólico, lo mejor es que una vez que está en Cristo le predique a los alcohólicos. O que alguien que haya sido drogadicto le predique a los drogadictos. O alguien que haya sufrido un divorcio les predique a los matrimonios o a los divorciados. Esto sucede al revés. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una experiencia, digamos en la vida, que ha sufrido tal consecuencia o tal situación, podría poner mucho de sí mismo.
por causa de su experiencia y no de la palabra, y podría obstaculizar de una manera importante que el Espíritu de Dios se mueva genuinamente a través de él para ministrar a otras personas. Pero aquí el apóstol Pablo, que era perfecto siendo judío y fariseo y religioso, le predica a los que no conocen nada de la ley para predicarles genuinamente el evangelio y la gracia. Y el apóstol Pedro, que era vulgar, que era común y corriente, que no sabía nada de la ley, que era antirreligioso, fue llamado a predicarle a los judíos, a los religiosos. Entonces, cuando el Señor hace la obra, la puede hacer genuina, y el Señor no requiere de nuestras virtudes. Así es que, si hay alguien que es llamado a predicarle a cierto tipo de gente, examine que sea de una manera genuina, para que no trate de utilizar sus propias virtudes humanas queriendo hacer la obra del Señor, y entonces obstaculizando que el Espíritu de Dios se mueva genuinamente con poder a través de la vida de aquellos que le sirven. Bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos. Bueno, creo que ya lo leímos. Vamos a ir al versículo. Vamos a ver el versículo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, 11, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estamos hablando de mucho tiempo después. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, siendo judío, vives como a los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Recuerde, no somos justificados por las obras de la ley. Pedro había entrado en una situación difícil. ¿Por qué? Porque antes de que vinieran los judíos, cuando estaba Pedro predicando, compartiendo a los gentiles, Pedro comía y se juntaba con los gentiles. Pero cuando vinieron a visitar los judíos aquella obra del Señor, entonces Pedro se retiró para que sus hermanos judíos no le menospreciaran. Es decir, Pedro participó de algo incorrecto, es decir, como que hizo un clasismo, un racismo entre las personas en la misma iglesia, y fue lo que el apóstol Pablo le reclama a Pedro. Y Pedro, que era una columna en la iglesia, Pedro recibe esa, digamos que ese redarguir. Pedro no tenía ningún problema con el evangelio, pero cómo trataba a los de la circuncisión y a los gentiles. Así es que Pablo redarguye a Pedro. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley. Es decir, lo que Pablo le reclamaba a Pedro no tenía que ver con un problema de salvación, con un problema del poder de Dios moviéndose en la vida de Pedro como un obstáculo para que Pedro siguiera su ministerio, no, sino como un problema de hombres, porque Pedro no era justificado por la ley, por sus acciones buenas o por sus acciones malas. Es decir, no tenía ningún problema para con Dios, porque Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados. Pero sí podía estar teniendo problemas, no con Dios, pero con los hermanos.
dice, sino que somos justificados por la fe de Jesucristo. Y aquí es donde muchos tropiezan, en donde muchos no entienden. Muchos creyentes no entienden que ser un creyente tiene algo muy peculiar. ¿Qué es lo peculiar? Ser nacidos de nuevo. Un creyente genuino, y no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de ninguna organización, un creyente genuino que ha reconocido en Cristo Jesús la necesidad de ser salvado y ha reconocido, entendido y creído la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario y le ha recibido como Señor y Salvador, ha nacido de nuevo. Ha habido una conversión, un nacimiento espiritual. El poder de Dios se ha manifestado en el interior de aquella persona. Cuando sucede esto es que Dios toma la naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu separado de Dios. Recuerde que el hombre es un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu estaba separado de Dios por causa del pecado de Adán. Todos nacimos destituidos. Cuando alguien nace de nuevo, el espíritu separado de Dios es llevado a la cruz y es crucificado y no vive más, está muerto, pero Dios nos da un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu de Dios viene y se hace uno con nosotros, viene a morar con nosotros. Así es que el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu se hace uno. Por eso la Escritura dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que muchos religiosos o muchos que predican otro tipo de cosas o que tienen otras religiones y otras sectas no entienden, inclusive los religiosos cristianos o inclusive aquellos que están aprovechando los tiempos y las sazones de hoy en día para judaizar. No entienden que el creyente genuino, a diferencia de todos los demás, es una nueva criatura, una nueva creación. Dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, nuestro viejo espíritu fue llevado a la cruz, todas son hechas nuevas. Nos fue dado un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Adicional a esto, de este nuevo nacimiento por el poder de Dios, Juan capítulo 1 dice que los creyentes no nacemos por voluntad de hombre ni voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Así es que los creyentes, además del nuevo nacimiento, necesitan entender otra cosa, que no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús. Y no se trata de nuestra fe, sino de la fe de Jesús. No somos justificados por nuestra fe al aplicarla en Jesús. Somos justificados por la fe de Jesús que nos fue dada por medida. Una vez más, no somos justificados porque nosotros creemos en Jesús. Y aquí no me malinterprete, porque la Escritura dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que la Biblia nos enseña es que no se trata de nuestra fe, sino de la fe de Jesús aplicándola a Cristo y a su obra terminada, completa y perfecta. Así es que no es nuestra fe la que nos justifica, sino la fe de Jesús que nos fue dada, la que nos justifica. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, que somos salvos por gracia a través de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Es decir, la salvación, la gracia y la fe son un regalo de Dios. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así es que no es nuestra fe, sino es la fe de Jesús. Así es que muchos son trastornados, obstaculizados en la vida cristiana porque creen que es por obras. Inclusive creen o hablan o piensan acerca de la fe como una obra, como poner en acción una obra, que es el creer. Pero ni siquiera eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque serían parte de nuestros méritos.
Todas las religiones hablan acerca de los méritos de los hombres para agradar a la deidad. Pero el verdadero cristiano no piensa en sus méritos, sino en los méritos de aquel que nos salvó, en los méritos de aquel que se entregó por nosotros, en los méritos de Jesucristo en su vida perfecta. Jesús no solo no abrogó la ley, pero mentiras que vino a confirmar la ley. No, Jesucristo vino a completar la ley, a llevar la ley a su fin. Aquel que quiere entender esto necesita escudriñar las Escrituras, no el Antiguo Pacto, no Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí Jesucristo habla, predica, enseña acerca de lo que vendría antes de ir a la cruz. Aunque en los evangelios hay sabiduría y ahí nos pueden ayudar como confirmación, pero necesitamos escudriñar el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Judas, Apocalipsis inclusive. Así es que es muy importante que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Y no se trata de nuestra fe, sino que de la fe de Jesús, como lo dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, sino que por la fe de Jesucristo somos justificados y no por las obras de la ley. Después dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Yo no sé por qué muchos cristianos dejaron el cristianismo como los Gálatas y ahora se están volviendo a poner sus ojos en la Torá, en la ley de Moisés, y están poniendo sus ojos en el lenguaje hebreo y en observar las fiestas de Israel como algo carnal, como algo de obra, como queriendo agradar a Dios por méritos particulares. Podemos observar todo lo que la Biblia describe en el Antiguo Pacto, en cualquiera de los pactos, en el pacto de Adán, en el pacto de Noé, en el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el pacto de Moisés, en el pacto de David. Pero tenemos que aprender a dividir la palabra, a entender la palabra a través del Evangelio, a través de lo que Jesús hizo, después de lo que Jesús hizo por nosotros. Muchos malinterpretan, y déjenme le explico rápidamente, muchos malinterpretan el hecho del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Y así es que en la Escritura muchos piensan que aquí está el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y piensan que estos 4 evangelios son parte del nuevo pacto en Cristo, y en cierta manera sí, porque vemos a Jesucristo desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, sepultura y resurrección. Pero la verdad es que el evangelio empieza a partir de la cruz. A partir de la cruz del Calvario hacia adelante. No empieza antes. Y muchos malinterpretan la Escritura acerca de muchas cosas que el Señor Jesucristo habla y predica, pero muchas cosas son o se establecen antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo fue llamado después de que Jesucristo resucita, y el apóstol Pablo predica el evangelio de la gracia a partir de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Así es que en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento tenemos diferentes pactos: el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Dios con Adán, de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y Jacob, el pacto de Dios con Moisés.
la ley, el antiguo pacto, el pacto de Dios con David, entre otros. Pero dice la Escritura que el nuevo pacto en Cristo Jesús se encuentra a partir de la muerte, sepultura y resurrección, y es un pacto que no fue hecho por un Dios y un hombre pecador, un Dios y un hombre imperfecto, pero el pacto fue hecho por el Padre perfecto, y Jesucristo, aunque siendo hombre, el Hijo del Hombre como se conocía, era 100% Dios, 100% hombre, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así es que, hecho por el Padre y por el Hijo, siendo perfectos ambos, de tal manera que es un pacto perfecto, un pacto que no puede invalidarse. Nadie puede invalidar el pacto de Cristo Jesús. Y aunque aquellos que rechacen a Jesús no pueden recibir la bendición del nuevo pacto, pero de manera general, universal, nada ni nadie puede invalidar, deshacer, destruir el nuevo pacto, porque lo hizo el Padre siendo Dios y el Hijo siendo Dios, y el Hijo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y tiene la máxima autoridad delante de toda la creación. Por eso dice la Escritura que es exaltado y fue exaltado sobre todas las cosas. Toda rodilla se doblará, dice la Escritura, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio de la gracia no tiene que ver en lo absoluto con las obras de la ley. Dice, y si buscando ser justificados, versículo 17, en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo ministro de pecado. Una vez más, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Pregunta, ¿es Cristo ministro de pecado? Pues de ninguna manera. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, por la ley a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto, porque si las cosas que destruí, ¿qué fue lo que fue destruido en mi vida? En el caso del apóstol Pablo, él destruyó el hecho de ser religioso. Él destruyó el hecho de querer ser justificado por la ley. Romanos capítulo 10 habla de cómo los judíos, los fariseos, quieren justificarse por la ley. Todos los que quieran judaizar, todos los que quieran voltear a ver la ley, no buscan otra cosa sino dejar de ver a Cristo como Señor y Salvador y empezar a justificarse a través de la ley, lo cual es imposible. Y lo único, aunque como le hacían los fariseos, ellos presumían de vivir de una manera santa, pero eran como sepulcros blanqueados. De la misma manera, todos aquellos que están judaizando piensan que están haciendo lo correcto, pero la verdad es que si se examinan a sí mismos, están, como dice aquí el apóstol Pablo, dice que están edificando lo que ya fue destruido en tu vida. Teníamos una naturaleza pecaminosa, la cual fue llevada a la cruz y murió para siempre. Nuestra naturaleza pecaminosa no tiene el poder de la resurrección. Solo Jesucristo. Pero aquellos que están queriendo judaizar, aquellos que están queriendo introducir la ley en medio del evangelio de la gracia, la ley, las exigencias de las obras en medio de la ley de la gracia, están queriendo reconstruir o volver a levantar lo que ya fue derribado, es decir, la naturaleza pecaminosa, porque la ley lo único que manifiesta es el pecado del hombre. Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa está en la cruz para no vivir más. No se puede zafar de ahí.
Como hemos dicho ya, no, nuestra naturaleza pecaminosa que murió en la cruz no tiene ningún poder para resucitar. Dice, y lo que vivo en la carne, es decir, físicamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos en la fe de Jesús, no en nuestra fe, sino en la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás en vano murió Cristo. Porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. Así es que el apóstol Pablo insiste una y otra vez acerca de la necesidad de entender correctamente que no somos justificados por las obras de la ley, ni por la ley en lo absoluto, sino exaltar el nombre de Jesús, exaltar su obra terminada, completa y perfecta, y resaltar, insistir y enseñar que somos justificados por la fe de Jesús y solo por la fe del Hijo de Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Bendito tu nombre, Señor. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.